de Río Piedras a Caguas, les reportó. Terroristas japoneses dan muerte a 26 personas. Año 1971. Fue un año de transición a nivel político y social. En esta década, Puerto Rico comienza a sufrir los embates de la criminalidad y del tráfico de drogas. Los jóvenes de esa época comenzaron a recibir ataques a nivel espiritual, moral y social sin precedentes. Esta fue la época que Dios escogió y llamó a jóvenes apasionados, decididos y arriesgados, dispuestos a dar su vida por el Evangelio y a salir a la calle a llevar el mensaje de esperanza. Así nació el Ministerio Cristiano de las Catacumbas. A consecuencia de este avivamiento, un año después, en 1972, un joven de 18 años, oriundo de Bayamón, se muda a Mayagüez con el propósito de fundar la que hoy llamamos la Catacumba número 5 de Mayagüez. Este joven fue David de la Rosa, Mini, quien hoy ejerce como misionero en Galicia, España. Muchos otros jóvenes como él, en respuesta al profundo llamado de Dios, responderían sin reparos en una entrega incondicional para gritar a voz en cuello: Cristo te ama, Cristo viene. 24 de marzo del 1973, mi amiga Uki se crió en el barrio, estaba compartiendo con mi hermana Coca y ministrándole. Ella había conocido al Señor y empezó a hablarle a mi hermana, y ellas acordaron verse a las 2 de la tarde en el parking del zoológico donde se reunía la catacumba. Gracias a su pasión y a su entrega, grandes señales le seguían, y cada día eran más los jóvenes que se dejaban usar por el Señor para impactar a otros jóvenes. Ese día me estuvo bien curioso, que estaba predicando un joven de nombre Manuel, le decían Rookie, y Rookie predicó la palabra de Dios ese día, y yo dije: ¿quién le dijo mi vida a este tipo? Él me leyó. Y cuando él hizo el llamado, yo acepté al Señor. De hecho, mis amigos también aceptaron al Señor ese día. Y ese día fue cuando tuve mi primera experiencia con Dios. El corazón de las personas se convirtió en la prioridad. Cuando aquellos jóvenes experimentaron la presencia de Dios en sus corazones, lo único que les provocaba era compartir su experiencia. Recuerdo que me paraba, Genoveva sabe de esto. Buenos días, Cristo te ama. Y esa era todas las mañanas, todos los días a las 7:30. A las 11:30 nos tragábamos el almuerzo y vamos para la Plaza del Mercado, vamos para la Plaza de Colón, vamos para la Cundo Rivera, frente al Correo, donde Dios nos abriera una puerta. Orábamos para que Dios nos dirigiera y hacíamos un culto allí. Cristo te ama en espíritu y verdad. Había transcurrido una década desde el nacimiento del Ministerio Las Catacumbas. Su crecimiento había sido exponencial. Eran muchas las vidas que habían sido impactadas por aquel mensaje revolucionario. Mi primera impresión cuando llegué a la Catacumba 5, primero era que yo miré y dije: son iguales que yo. Porque yo dije, pues, tienen maones, pelo largo, usan camiseta, tenis. Yo iba así a trabajar a la universidad. Yo iba, esa era mi vestimenta para ir a la universidad. Yo tenía un pelo tremendo. Y ver que la gente era así y que iban a la iglesia así, yo dije: wow, esto sí me gusta. Ahora después empecé a ver que obedecían algo que Dios le había dicho. Esta fue la época que desarrolló grandes líderes. Fue la era del crecimiento y de la enseñanza por medio del discipulado y a través del testimonio, pero siempre manteniendo la esencia que caracterizaba a este ministerio transformador: la pasión por Cristo. El Señor nos lleva a la ciudad de San Germán y allí pues plantamos la Catacumba de San Germán.
Y luego de 5 años dejamos allí al pastor Popín para irnos a ayudar a la catacumba de Aguada y al pastor Willy González. Allí estuvimos por espacio de 2 años y cuando íbamos a regresar a la catacumba de San Germán, Claudina Brin me llama y me dice: Rey, ¿por qué no pasas a Mayagüez a ayudarnos durante un tiempo? Recuerdo que vimos una congregación muy firme en cuanto a la visión, una iglesia apasionada en la adoración, una iglesia con mucha forma catacumbera. No obstante, el Espíritu Santo nos pedía que comenzáramos a pastorear individualmente a cada persona. Y en ese proceso de trabajar uno a uno fue que el Señor comenzó como a traer un nuevo y fresco avivamiento a la iglesia. Y juntamente con eso vino esta nueva frescura de la alabanza de adoración que vino a sellar todo ese proceso de restaurar la vida espiritual de la catacumba de Mayagüez. Estuvimos mi mamá, mi esposa y yo en un retirito pequeño que se hizo allá en Cupey, en la iglesia Barbara and Rosslers, que estaban enseñando sobre alabanza y adoración. La palabra que recibimos en las enseñanzas bíblicas nos provocó a entender que alabar a Dios tiene que ser algo muy intencional, donde cuerpo, alma y espíritu se entregan por completo a adorar al Señor. Cuando regresamos a la catacumba de Mayagüez de ese retiro, nosotros tres, mi mamá, mi esposa y yo, comenzamos a adorar a Dios como en otra dimensión. Y nosotros sentíamos los ojos de la gente y se nos acercaban a preguntarnos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Lo que había pasado era que un movimiento de adoración había impregnado al ministerio de las catacumbas. Este era el comienzo de un tiempo hermoso, donde el pueblo de Dios en Puerto Rico comenzaba a tener una nueva y radicalmente transformada experiencia de adoración. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. De voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el... Recuerdo todavía el primer concierto que yo fui en mi vida. Fue un concierto que estaba siendo producido por las catacumbas en Mayagüez. Era la Catacumba 5 y mis padres tenían muchas amistades aquí. Mis padres eran pastores pentecostales y mi hermano y yo, siendo jóvenes, ya estábamos creciendo y mis padres se dieron cuenta de la necesidad que especialmente mi hermano tuviera contacto con jóvenes cristianos. Así que nos contactaron con la Catacumba 5 y íbamos allí de vez en cuando y tuve la oportunidad de ir a este concierto. Para mí fue genial ver cómo había luces, habían humo, habían tantas cosas, ruido, habían tantos jóvenes que se dieron cita al Palacio de Recreación y Deportes. Pero una de las cosas que me llamó la atención, todavía recuerdo en mi corazón, fue que cuando terminó todo y estaban haciendo el llamado, cientos de jóvenes pasaron al frente. Y ese día algo llegó a mi corazón, fue una semilla que se sembró, que me dijo, esto se puede usar para que otros conozcan la gracia restauradora de Dios. Desde ese día en adelante me di cuenta que las catacumbas tenían una gracia particular para compartir el mensaje restaurador, el mensaje de vida a través de las artes, a través de todo lo que era la música. Y recuerdo varias cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, un drama que fui desde muy pequeño que se llamaba Toy Maker Story, y era la historia de la salvación, la redención del hombre, desde la creación hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, hecha a través de una historia en una juguetería. Todavía recuerdo siendo un niño sentado allí en esa cancha y viendo este drama que se estaba dando a cabo en una calle y viendo cómo el Padre en un momento dado, cuando Jesucristo está en la cruz, le da la espalda. Para mí eso fue tan importante porque me di cuenta que el Padre le había dado la espalda a su Hijo por el pecado que Jesucristo estaba llevando por nosotros. Nuevamente las artes se convierten en algo muy importante para sembrar en mí un mensaje que nunca se olvidaría. El Espíritu comenzó a mostrarnos que nuestra visión como ministerio tenía que seguir restaurando jóvenes rebeldes. Pero para lograr eso teníamos que alcanzar a su familia, teníamos que alcanzar a sus padres y por eso entramos con una fuerza avasalladora a querer no solo discipular nuestra iglesia, sino discipular a Puerto Rico
a través de este mensaje de restauración familiar. Ahí es donde Juan Carlos Matos de Nueva Vida nos abre las puertas para que comencemos el programa Vida de Casados, un programa que lleva más de 18 años al aire. Recuerdo que años después regreso a Puerto Rico luego de estar por mucho tiempo fuera de la isla. Y estoy estudiando en la Universidad de Puerto Rico, en el colegio en Mayagüez, y me encuentro a alguien que había conocido cuando era muy pequeño, Ovidio. Y Ovidio estaba trabajando en un proyecto, un café teatro que se iba a llevar a cabo en la noche. Y me dice, Jacobo, ven, sé parte de lo que va a pasar. Y regreso, decido ir con la que era mi novia en ese momento y ahora es mi esposa, Raquel. Recuerdo que nos sentamos allí, escuchamos la buena música que había, vimos el drama que tenían, Vacaciones Frustradas. Ahora ese mensaje estaba calando muy profundo en mi corazón y era muy interesante cómo Dios volvió a usar las artes para volver a mi corazón. Tiempo después me regalaron un CD y cuando estaba escuchando ese CD era una música que para mí era muy refrescante. Era música apasionada, una música que me revelaba algo diferente. Era mucho más que música, era adoración. Y de momento escucho a esta gente adorando. No había comenzado los primeros acordes y yo estaba manejando en mi auto cuando estaba allí escuchando y era tarde en la noche y yo estaba desesperado. Estaba desesperado porque necesitaba de Dios y le estaba gritando a Dios, Dios, ya no puedo más. Y recuerdo que mientras escuchaba esta música, gente adorando a Dios y escuchaba la adoración, algo pasó. Y fue que por primera vez, después de tantos años, yo encuentro a Dios y escucho su voz que tanto necesitaba. Estando allí en mi auto, yo escucho que Dios me habla y me dice, Jacobo, no te des por vencido, yo todavía cuento contigo. Tuve que estacionarme, tuve que detenerme y allí llorar y llorar y llorar sin contener. Y escuché por primera vez las palabras de un Dios que restaura y que me regresó a su casa. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de La década del 2000 llega con grandes cambios en tecnología. La radio y la televisión digital, el internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales incursionan en nuestra sociedad. Una vez más, el Ministerio Catacumbas utiliza las herramientas que Dios pone en sus manos para llevar con pasión el histórico mensaje Cristo te ama. Cuando me conecto nuevamente con las Catacumbas, ya estaba terminando mi universidad y recuerdo que tenía la pasión de hacer un programa de radio y Dios me conecta con el Pastor Rey y allí empezamos a soñar con la idea de poder hacer un programa de radio que impactara a los jóvenes. Tocábamos temas como el cine, deportes, noticias actuales, pero sobre todo sacábamos un momento dado para tocar temas que eran de mucha relevancia en ese momento. Temas como que nunca se habían tocado en la radio cristiana, como lo eran la homosexualidad, temas como la masturbación, la pornografía, los divorcios de los padres, muchos temas que eran bien relevantes a la vida de los jóvenes. Y recuerdo que empezamos a tener una respuesta bien positiva, pero a la misma vez una respuesta de mucha crítica de muchas personas que no entendían por qué estábamos haciendo el programa. De hecho, nos criticaban y decían que parecía un programa que no era cristiano. Se siguieron desarrollando otros aspectos del ministerio, como el llamado de Dios de escribir libros. Escribí Señor, que mis hijos te amen. Eso fue revolucionario. Luego La mujer, el sello de la creación. Ahora el último, Cuando el sexo no es suficiente. Así es que creemos que lo que Dios llamó a hacer a las Catacumbas desde el principio, que fue ser una influencia poderosa en las iglesias y llevar un mensaje relevante de restauración social hasta los confines de la tierra, se está cumpliendo. Catacumba. Esta es tu historia. Esta es tu herencia. Este es tu legado. Entonces uno dice, esta obra la empezó el Señor, esta obra la sostiene el Señor y esta obra llegará hasta el final en el Señor. Así que yo creo que si algo vale la pena es haber conocido a un Cristo vivo en medio de las catacumbas. Me honra el poder ser pastor
que mi familia y mis hijas estén aquí en las catacumbas y seamos parte de un ministerio que no solamente está bendiciendo a Puerto Rico, sino está bendiciendo a todas las naciones. La iglesia con la que he soñado es una iglesia de presencia, una iglesia que crezca dentro y fuera de Puerto Rico, de tan grande influencia que la ciudad y la nación no puedan ignorarla. Veo una iglesia cuya pasión por Dios haga estremecer a nuestros visitantes, una iglesia cuya alabanza y adoración toca el cielo y provoca a la tierra a acercarse a Dios. Veo una iglesia cuyas reuniones se llenen constantemente de creyentes quebrantados y arrepentidos respondiendo al llamado de Cristo. Sí, la iglesia que veo es tan dependiente del Espíritu Santo que nada la detendrá. Una iglesia cuya gente está unida, orando, llena del Espíritu Santo. La iglesia que veo tiene un mensaje tan claramente bíblico que las vidas son confrontadas con la verdad y su potencial se llena con el poder de su palabra, donde encuentren sus respuestas y se les dé aceptación. Sueño con una iglesia con un corazón tan centrado en el reino que pagarán el precio que sea necesario para ver un avivamiento arropar la tierra. La iglesia que yo veo es una iglesia tan comprometida a adiestrar generaciones de líderes que recojan la cosecha de los últimos tiempos y que todo ministerio camine paralelamente hacia esa meta. Veo una iglesia que ame a Dios con toda su fuerza, cuya cabeza sea Jesús, cuya ayuda sea el Espíritu Santo y cuyo foco sea la Gran Comisión. Sí, la iglesia que veo se parece mucho a nuestra iglesia, la Catacumba 5 de Mayagüez. Catacumba 5, así te dice el Señor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación.